El tema que se presenta a continuación es la recta tangente. Habilidades a desarrollar. Al terminar el presente tema, usted estará en la capacidad de hallar la ecuación de la recta tangente a una curva en el punto de tangencia. Problema motivador. ¿Cómo podemos determinar la ecuación de la tangente a la curva logaritmo de y que es igual a x por y en el punto donde y es igual a 1? Definición. La ecuación de la recta tangente a la curva C en el punto de tangencia P de coordenadas x sub 0 y x sub 0 es y menos y sub 0, que es igual a la derivada de y con respecto a x evaluada en x igual a 0, que va a multiplicar a x menos x sub 0, donde la derivada de y con respecto a x evaluada en x igual a x sub 0 es la pendiente de la recta tangente. Ejemplo. Determine la pendiente de la tangente a la elipse 2x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 en el punto de coordenadas 1 sobre raíz de 2, punto y coma 1. Resolución. Como el punto de coordenadas 1 sobre raíz de 2, punto y coma 1 está en la mitad superior de la elipse, tal como se muestra en la figura, podríamos diferenciar la función y igual a la raíz cuadrada de 2 menos 2x al cuadrado para llegar al resultado, pero en realidad es más fácil aplicar la diferenciación implícita de la ecuación original. La ecuación original de la elipse es 2x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2. Si derivamos implícitamente con respecto a la variable x, vamos a obtener que 4x más 2y por la derivada de y con respecto a x es igual a 0. Es decir, 2y por la derivada de y con respecto a x es igual a menos 4x, y al despejar la derivada de y con respecto a x, esto va a quedar como menos 4x sobre 2y. Pero al simplificar va a quedar entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x sobre y. Luego, la pendiente es derivada de y con respecto a x es igual a menos 2 que multiplica a 1 sobre la raíz cuadrada de 2 sobre 1. Y al operar obtendremos entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a menos raíz cuadrada de 2. Ejemplo. Determine la ecuación de la tangente a la curva logaritmo neperiano de y que es igual a x por y en el punto donde y es igual a 1. Resolución. Primero, aplicaremos la diferenciación implícita para determinar la derivada de y con respecto a x. La derivada con respecto a x del logaritmo neperiano de y es igual a la derivada con respecto a x de x por y. Pero al derivar implícitamente el logaritmo neperiano de y, vamos a obtener 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x, y esto va a ser igual a y más x por la derivada de y con respecto a x. Ahora procederemos a despejar la derivada de y con respecto a x. Pero para ello vamos a operar de la siguiente manera. 1 sobre y por la derivada de y con respecto a x menos x que multiplica la derivada de y con respecto a x es igual a y. Al factorizar la derivada de y con respecto a x nos va a quedar 1 sobre y menos x por la derivada de y con respecto a x es igual a y. Al operar lo que está entre paréntesis va a quedar 1 menos x por y sobre y, que va a multiplicar a la derivada de y con respecto a x es igual a y. Si despejamos la derivada de y con respecto a x va a quedar que esta es igual a y sobre 1 menos xy sobre y. Y al aplicar extremos y medio va a quedar que la derivada de y con respecto a x es igual a y al cuadrado sobre 1 menos x por y. Ahora, si hacemos y igual a 1, entonces obtendremos que logaritmo natural de 1 es igual a x por 1. Y al operar, resulta que x es igual a 0. Luego, la pendiente de la tangente es derivada de y con respecto a x es igual a 1 al cuadrado sobre 1 menos 0 por 1. Que al operar da como resultado 1. Luego, la ecuación de la tangente es y es igual a m por x más b. Entonces y es igual a 1 por x más b. En el punto de coordenadas 0, 1 se tendrá que 1 es igual a 1 por 0 más b, y dando entonces como resultado que b es igual a 1. Respuesta entonces.
La tangente es y es igual a x más 1. Nuestra bibliografía recomendada está formada por 2 libros, el de Arya, que se titula Matemática aplicada a la administración, y nuestro segundo libro, el de Haulers, que se titula Matemática para Administración y Economía.